Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida y quiero comentarte que hoy deseo platicar contigo un tema un poquito de actualidad y este tema es las características de la ciencia por Mario Bunge, quien escribió varios libros, pero tomo como referencia el libro que se llama La ciencia, su método y su filosofía. Mario Bunge nace el 21 de septiembre de 1919 en Argentina y muere el 24 de febrero de 2020 y bueno, murió en Canadá. Déjame, te comento que él se nacionalizó canadiense y fue un epistemólogo, filósofo, físico y crítico. Fue de los científicos hispanohablantes más citados en toda la historia. Bien, él dice que la ciencia puede dividirse en dos grandes grupos, ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas que dependen de la deducción, como la lógica y las matemáticas. En cambio, las ciencias fácticas son aquellas que parten de los hechos. Y entonces distingue 15 características Bunge de las ciencias fácticas. La primera, la ciencia es fáctica, dice Bunge. Esto significa que siempre parte de los hechos y siempre vuelve a ellos. La ciencia intenta describir los hechos tal como son. En todos los campos, la ciencia comienza estableciendo los hechos. Esto requiere curiosidad impersonal, desconfianza por la opinión prevaleciente y sensibilidad ante la novedad. Trasciende los hechos, descarta los hechos, produce nuevos hechos y los explica. A menudo se limita al hecho aislado, rechaza el grueso de los hechos percibidos, los controla y en lo posible los reproduce. Tercera característica, la ciencia es analítica. Esto significa que aborda problemas circunscritos uno a uno y trata de descomponerlos todos en sus elementos que lo constituyen. La investigación científica no se plantea cuestiones tales como ¿cómo es el universo en su conjunto o cómo es posible el conocimiento? Trata, en cambio, de entender toda situación total en términos de sus componentes e intenta descubrir los elementos que explican su integración. También la ciencia es especializada. Una consecuencia del enfoque analítico de los problemas es la especialización. Su aplicación depende del asunto del que se ocupa. Esto explica la multiplicidad de técnicas y la relativa independencia de los diversos sectores de la ciencia. Es clara y precisa. Significa que sus problemas siempre son distintos. Sus resultados son claros. El conocimiento ordinario, en cambio, usualmente es vago e inexacto. La ciencia aclara lo impreciso, lo que el sentido común conoce de manera nebulosa, y el conocimiento científico procura siempre la precisión. Nunca está enteramente libre de vaguedades, pero se las ingenia para mejorar la exactitud. Nunca está del todo libre del error, pero posee una técnica única para encontrar errores y para sacar provecho de ellos. Es comunicable, es decir, la ciencia siempre es expresable. No es un conocimiento privado, sino es público. El lenguaje científico comunica información a quien quiera que esté interesado y que pueda entenderlo. El lenguaje de la ciencia es informativo, no expresivo o imperativo, y entonces se vale de símbolos para poder expresar sus hallazgos. La ciencia también es verificable. Esto significa que debe aprobar el examen de la experiencia a fin de explicar un conjunto de fenómenos. El científico inventa conjeturas fundadas de alguna manera en el saber adquirido.
Dichas conjeturas pueden ser cautas, audaces, simples o complejas. En todo caso, deben ser puestas a prueba. En ese sentido, las ideas de los científicos, incluidos los enunciados de leyes, no son superiores a las herramientas o a los vestidos. Si fracasan en la práctica, fracasan por entero. Bien, quiero dejarlo hasta aquí y en un siguiente video te hablaré de las otras 7 características. Muchas gracias por seguirme y te pido por favor que me ayudes a compartir si es que esto ha sido de tu agrado. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.